Buenos días a todos. Hoy estamos a 22 de septiembre de 2021. Primeramente vamos a iniciar a explicar el ejercicio que hicimos ayer de cómo mejorar la comprensión escrita. Voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Sí? Bien. Cuando la profesora Yamile les hizo a ustedes este ejercicio, ¿cómo mejorar la expresión escrita? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de que usted aprenda a redactar? Cuando te hablamos de cómo mejorar la expresión escrita para los que estudiaron, saben que se trataba de seguir algunos parámetros. Bien. En el momento que yo les dé esto para estudiar, yo se los dije claramente, estudien a conciencia y tomen ejemplos. Creo que lo dije en repetidas ocasiones. Bien, si yo le digo a usted, tomando en cuenta los pasos para hacer un texto narrativo, planifique el contenido de un texto narrativo por medio de un cuento. Bien, sabemos, miren lo que dice aquí, cómo hacer una narración. El texto narrativo es un texto que relata los hechos que ocurren a unos personajes en un espacio y tiempo determinado, ¿cierto? Existen diferentes tipos de textos narrativos. Fíjese, yo le pude haber puesto a usted novela, cuento o noticia. A usted yo le dije que por medio de un cuento. Si usted estudió, usted sabe que, ok, ¿cómo hacer una narración? Según lo que yo estudié, decía que puede ser tres tipos: narrativo, novela, cuento, lectura o noticia. Perdón. Novela, cuento, noticia. Resulta que el texto narrativo tenía tres partes: introducción, desarrollo y desenlace. Eso se lo está explicando. ¿Sí se ve que estoy compartiendo pantalla? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Qué dice aquí? Fíjese, es allí donde tenemos que aprender a tener, vaya la redundancia, comprensión lectora. Dice, tomando en cuenta los pasos para hacer un texto narrativo, tomando en cuenta los pasos para hacer un texto narrativo, ¿qué dice aquí? Planifique el contenido de un texto narrativo por medio de un cuento. ¿Qué había que hacer, Aarón? ¿Qué había que hacer? Guiarse. Había que escoger un cuento y establecerlo en esos planeamientos. Aquí está el planeamiento. Muchos me agarraron y me copiaron un cuento, hasta lo copiaron del internet. Allá va. Yo lo he dicho, yo me doy cuenta cuando ustedes copian algo. Entonces, todavía jóvenes, todavía no lo he evaluado como tal, lo estoy hojeando por encimita, hojeé algunos. Entonces, si yo le dije a usted, tomando en cuenta los pasos para hacer un texto narrativo, fíjese, ¿qué dice aquí? Pasos para hacer un texto narrativo. Y yo creo que la pregunta la hice bien, ¿cierto o falso? La pregunta la hice bien. No fue que la pregunta se daba para confusiones, no. Yo dije, tomando en cuenta los pasos para hacer un texto narrativo, planifique el contenido de un texto narrativo, que se oyó como redundante, pero lo hice así para no confundirlos por medio de un cuento. Yo tenía que seguir este parámetro. ¿Qué ocurre? ¿Ves? Y aquí yo lo iba poniendo cuando ocurre, donde ocurre. Aquí te explicaba cómo era. Sí, había que seguir eran los pasos. ¿Ves? Que aquí me preguntó Aarón, profesora, ¿es necesario poner el borrador? Fíjese, este era el cuadro que tenían que hacer. Y yo dije, no, Aarón, no es necesario porque lo estás haciendo como ejercicio. Este era el cuadro. ¿Qué ocurre? Anotamos brevemente los hechos que vamos a contar. Había una vez, ¿A quién le ocurre? Aquí. Fíjese quiénes son los personajes. Se anotan los personajes que intervienen en el relato, cuándo ocurre, y ahí te explicaba. ¿Sí? Te explicaba para qué. Y por eso dice, tomando en cuenta los pasos para hacer un texto narrativo, planifique el contenido de un texto narrativo. ¿Ven? Aquí se hacían dos cosas, comprensión lectora y mejorar la expresión escrita. Seguidamente les puse, realice una descripción de un lugar que usted haya visitado. Me parece que esa fue la que les puse a ustedes, ¿sí?
Sí, Era, esa es la descripción del lugar. lo que pasa es que en algunos cambié la pregunta, que era que usted haya visitado o de su lugar favorito. Bien. Y yo le pongo aquí, realice una descripción. ¿Cómo hacer una descripción? Estaba aquí. Pasos para hacer un texto descriptivo. Y aquí era cómo describir una persona, ¿cierto? Fíjese cómo se describía la persona. Luego yo tenía aquí cómo se describía a un animal, cómo se describía un lugar también. Entonces, era importante, situamos el lugar, donde se encuentra el lugar, explicamos dimensiones. Mi casa, un ejemplo, mi casa está en Madrid, en el barrio de, en un edificio de, ¿ven? Detalles del lugar, ¿ven? Creo que estaba facilito el ejercicio. De todas maneras, aquí le daba un aporte más por si de pronto le había quedado alguna duda. Yo creo que el ejercicio estaba fácil, ¿verdad? Sí. Entonces muchos se equivocaron y simplemente agarraron un cuento y lo pusieron allí. Hicieron una descripción sin seguir los planeamientos y yo creo que lo expliqué varias veces. Bien, el ejercicio de mañana tienen que aprenderse los ejemplos que les mandé allí en las imágenes. Observen el video de YouTube. Si usted no alcanzó a copiar los ejemplos que dimos, observe el video de YouTube porque ahí se acuerdan que yo copiaba los ejemplos, también lo aportaba, lo expliqué. El ejercicio de mañana es parecido, no van a hacer dos preguntas, ya ahí sí es diferente. ¿Por qué puse dos preguntas en este? Porque usted iba a demorar, usted tenía que analizar. Miren, un ejercicio que yo hice para media hora, estudiantes me lo terminaron así. Y yo decía, me terminaron un ejercicio que yo planifiqué para media hora. Y estoy hablando de manera general de los otros grados. Estudiantes que me lo terminaron en 7 minutos. ¿Cómo tú terminas una descripción en 7 minutos si se supone que eran 15 y 15? Entonces, Copiar, pegar, copiar, pegar. esa es una manera que les digo, hay que analizar. Cuando ustedes lleguen nuevamente al aula de clase, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer? Allí es donde uno se da cuenta quién es quién. Entonces, no es que la profesora Yamile hace estos ejercicios para molestar, sino que lo hace con la finalidad de que todos tenemos que aprender. Ustedes son estudiantes de 9º grado, son muy inteligentes. Como yo tengo una materia, una asignatura muy especial que es español, mi deber como docente es tratar como la gotera, les decía yo, que aprendan a mejorar su ortografía. ¿Ok? Bien, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta referente al ejercicio de mañana? ¿No hay preguntas? No. El ¿No? ejercicio es en torno a la imagen, ¿cierto? A esa imagen que vimos. A las imágenes, yo también mandé un contenido, ¿no lo viste? No, todavía Ah, no. bueno, si no lo has visto, entonces te lo voy a compartir para que lo veas. Sí. Bien. Hasta aquí era lo de ayer. Fíjense, reglas ortográficas de español. Ahí está imagen, ¿sí? Ahí está imagen. Aquí hay algunos que se le explica, pero quiero aclarar, dentro de estos ejemplos, en el video grabado en YouTube, a cada uno le dimos un ejemplo, ¿se acuerdan? Algunos participaron, otros no. Muchos ejemplos que yo consideraba que de pronto se les hacía difícil, los hice, por lo menos este era uno importante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué con tilde? ¿Por qué separado y con tilde? Entonces, yo lo puse. Ahí está la imagen. ¿Ven? Bien. Seguidamente tenemos
las reglas de la B y la V. La pongo aquí. Fíjese. También pongo las reglas de la H, las reglas de la Z, C y S, reglas de la G y la J, reglas de la R, reglas ortográficas de acentuación. ¿Cómo? Esas reglas también vienen para el ejercicio. Ajá. Reglas ortográficas de acentuación, que esto usted se las sabe, las agudas, las graves, eso usted te lo sabe, pero era una manera de volver a recordar, ¿sí? Bien. Estos conceptos también, de pronto el ejercicio usted lo ve fácil, pero si no se aprende las reglas, ¿cómo va a ser? Por eso le digo, si de pronto usted no ha visto el video en YouTube, obsérvelo porque allí recuerdo que demoré explicando cada oración que los estudiantes en su momento lo anotaron en su cuaderno. ¿Se acuerdan que trabajábamos simultáneamente? ¿Sí? Con cada una hicimos oraciones, cada una la explicamos detalladamente. Así que es importante que usted, porque de pronto usted puede ver la imagen y usted dice, a ver es un verbo, a ver es mirar, pero la explicación como tal está en el video, ¿sí? ¿Me expliqué? Aquí, hasta aquí es el ejercicio de mañana. Apréndase los ejemplos tal cual con oraciones. Aquí hay algunos ejemplos, ¿sí? Pero los ejemplos los debe tener usted en su cuaderno. ¿Se acuerdan que yo les decía, chicos, a copiar, a copiar? Y aquí hay un aporte de lo mismo que habíamos explicado. ¿Alguna consulta para el ejercicio de mañana? ¿No? ¿Estamos claros todos? Bien, vamos entonces a continuar con la... Vamos a esperar que se cargue. Recuerden que nosotros estábamos en el tema de comprensión lectora. Vamos a ver la página 140, 141. ¿Se acuerdan que estábamos, Aarón había leído? ¿Sí se ve, jóvenes? Wow. En gris y que lo pusieron. Ajá, 288 y 289. Bien. Vamos aquí ahora a corroborar con lo que ustedes hicieron. Dice, el narrador nos describe la vida del personaje principal, varios adjetivos. Anote 3 de esos adjetivos. Fíjese, pese a que aquí trabajamos 2 cosas, la comprensión lectora, obviamente porque tengo que, vaya la redundancia, comprender de qué se trata, ¿sí? Un hecho extraordinario que era un cuento, ¿verdad? ¿De qué se trataba el cuento, Aarón? De un hombre que se le pasó el tiempo muy rápido. Así mismo. Tiene una vida rutinaria. Ajá. El narrador nos describe la vida del personaje principal mediante varios adjetivos. Anota 3 de esos adjetivos. Aquí está. Explica por qué el personaje principal se encuentra en el estado descrito en ese cuento. Sustenta tu respuesta con una cita textual. El cuento explica que el personaje había envejecido esa noche y luego se queda inmóvil en la cama. Luego dice, fíjese, aquí analizando, basándote en tu interpretación de la lectura, ¿qué le sucedió al personaje principal? Redacta un párrafo con tu respuesta. Recuerden que yo les dije a ustedes que tenían que trabajar aquí analizando, eso era comprensión lectora, de acuerdo a lo que ustedes pensaban. Aquí esto es algo del libro. Dice lo siguiente, haber envejecido en una sola noche y la descripción de algo que podría ser, ¿qué cosa? Un infarto. Aunque no queda claro, sintió un dolor impreciso que se originaba en su pecho y que le recorría el cuerpo. ¿Ven? Entonces, les había dicho que trabajaran hasta el punto 4, ¿cierto? ¿Cierto? Tenemos que trabajar esta parte de comprensión lectora. Seguidamente vamos a entrar acá en otra. Estamos ahorita mismo en el tema de comprensión lectora. ¿Sí? Página 289.
Si ya vio la página, de igual manera ponga la fecha de hoy, 22, por favor. Jóvenes, Dios primero, nos vemos ahora en informática. Por favor, entren a tiempo que vamos a trabajar. Traten, por favor, los que trabajan con computadora, tenerla al día porque vamos a trabajar en la aplicación Padlet. Ya ahora sí tengo algo allí para asignación, ¿ok? Dios primero, nos vemos luego, chicos. Gracias por estar aquí. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Hasta luego.